Esta semana la diputada Carmen Hertz, por si ustedes no lo sabían, flamante carta presidencial que baraja el Partido Comunista como una opción para la elección que viene, anunció que presentarán una moción para la remoción del fiscal Cooper por la filtración de los chats de Carol Cariola e Iracy Hasler. Consultada en el punto de prensa por si la opinión pública podría estar en contra de esta iniciativa, respondió lo que ustedes mismos pueden oír en este video. No, no para nada. Creo que en la opinión pública al revés. Hay una sensación más bien de repudio frente a lo que han sido estas filtraciones de conversaciones privadas y el uso y abuso que se ha hecho de ellas. La sensación de la opinión pública, según ella, es de repudio por las filtraciones. Es decir, en el imaginario de Carmen Hertz, los chilenos no repudian la utilización que Cariola hizo de su hijo recién nacido para materializar su estrategia de victimización. No repudian que la diputada pidiera favores para empresarios amigos y financistas suyos a su también amiga alcaldesa. No repudian que Carol Cariola haya sido una facilitadora para la injerencia del gobierno chino en la gestión comunal de Santiago. No repudian que ella utilice al Estado como agencia de empleo para colocar a su gente a costa de los contribuyentes. Un dato: 27 de los 32 asesores que ha tenido Cariola encontraron trabajo en el Estado. No, según Carmen Hertz, los chilenos están indignados con la violación de su privacidad, aunque en esa privacidad haya rastros de actos constitutivos de delito, aunque haya contenido de evidente interés público, aunque esas filtraciones revelen que Carol Cariola no es de fiar, porque lo que dice en público es opuesto a lo que afirma en privado. La verdad es que lo comenté ya esta semana. Todos estamos de acuerdo en que no es tolerable que la Fiscalía filtre información de una causa que es reservada. Más allá del caso puntual, es algo que no debería ocurrir, entre otras cosas, porque se trata de un delito que tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal tipifican. Dicho eso, pretender que ese aspecto justifica que la opinión pública o cualquier ciudadano de a pie, pretender incluso que la Fiscalía haga como si el contenido de esas conversaciones fuera privado o irrelevante es absurdo. Y la verdad es que muchos han criticado el doble estándar de los comunistas, pero la verdad es que ese doble estándar no es tal, es el estándar de siempre. Porque el PC no considera que las cosas en su mérito, sino en tanto y en cuanto son funcionales al partido. Porque el comunismo es eso, como bien lo dice Agustín Laje, una religión laica de resentidos sociales, una ideología fascista. Por eso la democracia rige mientras les sirve. Las leyes se cumplen cuando les conviene. Las cosas son lo que ellos quieren. Aún así, vamos a explicarle a doña Carmen Hertz un par de cosas que la ceguera o la política del engaño la hacen obviar. Lo primero, está por verse quién fue realmente el responsable de la filtración. La Asociación de Fiscales ha dicho que se producen cuando las copias de las carpetas investigativas están en más de una mano, es decir, cuando ya la Fiscalía entrega copias de los antecedentes a los querellantes particulares o querellantes institucionales o a los abogados defensores. La pregunta es, por tanto, quiénes estaban en poder de esa carpeta cuando la prensa accedió a su contenido. ¿Qué dice el fiscal Cooper? Que son 4 las partes que tuvieron acceso al informe completo: la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Regional de Coquimbo, que es la que está a cargo del caso, la defensa de Iracy Hasler y el 7º Juzgado de Garantía. Tendrá que demostrarlo. ¿Qué dice el abogado de Iracy Hasler? Que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también tuvo acceso a la carpeta en cuestión, tanto así que se refirió a una de las conversaciones en el numeral 17 de la querella que presentó. Tendrá que demostrarlo. ¿Qué dice Mario Desbordes? Que el Ministerio Público le dio antecedente acotado y referido al tráfico de influencias. Tendrá que demostrarlo, y el fiscal Cooper tendrá que hacer lo suyo en relación a este actor, que sería el 5º de los 4 que mencionó, aunque cuando dijo 4 se refería a acceso completo, que teóricamente no es el que habría tenido Desbordes. Todo eso referido a las filtraciones. Pero insisto, acá hay algo de lo que nadie habla, que tiene que ver con las contradicciones de Carol Cariola entre la cara con que se presenta a sus electores y la que deja ver en sus conversaciones privadas. Esa incoherencia es una cuestión de interés público, pero que ella elude probablemente porque no tiene una explicación presentable que dar. ¿Cuál es la verdad, diputada Cariola? Que el
P es una mierda de persona, que este gobierno es lo peor que nos ha pasado, que está decepcionada del proyecto político, como dijo usted en diciembre de 2022 a su amiga, o que el programa de gobierno está plenamente vigente y que el único problema está en que la oposición, que no deja gobernar a Gabriel Boric. Porque entre estas dos afirmaciones, diputada Cariola, hay solo un mes de diferencia. Si los telespectadores no me creen, los invito a revisar este video, reitero, noviembre de 2022, un mes antes de los epítetos de grueso calibre de Carol Cariola contra Boric y el gobierno en general. Hay analistas que indican que el éxito del gobierno radica exclusivamente en abandonar el programa de gobierno original. ¿Está de acuerdo con eso? En lo absoluto. Creo que... ¿Existe ese programa de gobierno original hoy? Absolutamente. Ese fue el programa de gobierno que el pueblo de Chile eligió para gobernar durante 4 años. El presidente Gabriel Boric es el presidente más votado de la historia de Chile. Usted criticó el proyecto político del gobierno y al gobierno en la intimidad. Y públicamente, en cambio, lo defendió. No era esperable, exigible una cierta coherencia. No tienen derecho sus propios electores a que usted tenga una sola opinión y que esa opinión no varíe conforme al destinatario. ¿Cuál es la verdad, diputada? ¿Que el presidente es una mierda de persona? ¿Que encuentra asquerosa a esa gente? ¿Que el jefe de gabinete de Boric y Camila Vallejo son despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos? ¿Que quiere estar lo más lejos posible de esa gente? ¿O que quiere que a su gobierno le vaya bien? Porque nuevamente, el registro que les voy a mostrar es solo de un mes antes de su conversación. Ya soy parlamentaria, tengo 3 años más para ejercer mi rol, me interesa que a nuestro gobierno le vaya bien y por supuesto que podamos tener continuidad. ¿Se dieron cuenta? Nuestro gobierno. ¿Sabe lo que pasa, diputada Cariola? ¿Sabe cuál es el problema? En primer lugar, el engaño. Porque entre una declaración y la otra no hay simplemente una diferencia en la forma, lo que, como dije esta misma semana, no solo se podría justificar, sino recomendar. Hay formas más elegantes de hacer crítica política, eso de usted es una mierda de persona, usted otro, un cuico culiao, en fin. El castellano ofrece opciones. Entre una declaración y la otra tampoco hay simplemente una diferencia de grado en la que usted pudiera ampararse para dar cuenta de la disonancia. No, la diferencia es de fondo. Sería bueno que nos explicara, en caso de que efectivamente en un mes algo hubiera ocurrido como para que usted reaccionara de manera tan radicalmente opuesta, ¿qué fue lo que pasó? Lo cierto es que acá hay, como bien decía Rocío Canto Arias en una entrevista de FNM, un desprecio absoluto por un grupo de personas que nadie incluye en el análisis de este caso. Se refería a los ciudadanos, a los electores. ¿Qué explicación tiene usted, diputada Cariola, para los vecinos de Santiago? Para aquellos que han requerido de servicios municipales y no han contado con su representación para destrabar nudos burocráticos. ¿Qué les dice a los comerciantes de esas comunas? ¿Qué a los que no quisieran tener al gobierno chino con parlamentarios chilenos oficiando de embajadores? ¿Qué justificación está en condiciones de darle a los funcionarios públicos que no son operadores políticos y que reciben un trato tan distinto por parte del gobierno al que tiene para sus regalones? Y al respecto quiero hacer un paréntesis a propósito de los amigos chinos de Carol Cariola, de los financistas chinos, del arrendatario chino, de los chinos que le dan cobertura mediática cuando va a China. El fiscal Cooper solicitó a Desbordes, comillas, toda la información relacionada con la existencia actual o pasada de proveedores de nacionalidad china que tengan o hayan tenido obligaciones contractuales con la ilustre Municipalidad de Santiago, porque esta es una derivada gravísima, gravísima. Y quiero recomendar una columna de Iván Poduje en La Tercera sobre los malls chinos. Ahí decía que estas empresas obtienen patentes y permisos de obra en tiempo récord. De hecho, tienen un crecimiento, según la empresa GPS, de un 30%. Leo la columna. Cuesta encontrar otra industria que logre duplicar su oferta un año con la permisología existente, decía el arquitecto en su columna. Sigo leyendo. Más sorprendente es que dicha oferta se distribuya
de forma casi calcada al peso demográfico de cada región. Veamos el caso de Coquimbo. Según el INE, esta región tiene 889.000 habitantes, que representan el 4,4% del total del país. Y tiene exactamente el mismo 4,4% de los malls chinos según Explain. En Valparaíso los números también calzan. 10% de la población con el 10% de los malls chinos. Lo mismo en Biobío con un guarismo de 8% para ambos índices. En Santiago la diferencia es de apenas un punto porcentual. La capital aporta el 41% de la población nacional y tiene el 42% de la oferta de mall chino. Esta regularidad es propia de una planificación comercial centralizada. O sea, los malls chinos no son fenómenos orgánicos, ciudadanos chinos que alegremente vienen a emprender. No, parecen enviados por el Estado totalitario chino y estratégicamente situados a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Vamos a ignorar esto? En estos días se publicó la siguiente información. En Talca se construye un mall chino sin permiso de edificación y sin que acataran la orden del municipio de paralizar las obras. Poduje concluye, en caso de confirmarse el tráfico de influencias, es factible suponer que lo mismo ocurre en otras regiones con otros parlamentarios con fluidas relaciones con empresas y el gobierno chino. De ser así, no solo se estaría abriendo un nuevo foco de corrupción, además estaríamos ante una vulneración de las reglas de libre competencia, lo que es doblemente grave, dado el impacto que han tenido los malls chinos en el comercio local, especialmente en pequeñas ciudades. Tráfico de influencia, gestiones a favor del gobierno chino realizadas por políticos chilenos y la prensa hablando de la privacidad. Ridículo. ¿Realmente el tema de la filtración es el tema más relevante en todo este caso? La superficialidad de la oposición es realmente impresionante. Usted, diputada Cariola, le debe muchas explicaciones al país. Y lo mismo corre para Boric. Los desatinos del ministro de Agricultura conducen necesariamente a su nombramiento y al deber del presidente hacer públicas las razones para ponerlo en el cargo. La ley le reconoce el derecho a elegir conforme a criterios de confianza, pero eso no justifica la arbitrariedad. Carol Cariola, por su parte, debería allanarse a una investigación más exhaustiva aún por parte de la Fiscalía, porque la circunstancia de haber tenido un hijo no le exime del deber que tiene como autoridad de la República. Y es bien conveniente, pero inadecuado, esto de entender la exposición solo como fuente de privilegio. El problema es que para esta gente todo versa sobre ellos mismos. En esa línea, lo primero que hizo Boric cuando circularon los chats de Cariola insultándolo fue publicar un tuit. Básicamente se hizo cargo en público de un aspecto del caso que es, además de secundario, estrictamente personal. Lo cito: a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta, dijo. Es decir, hizo de un caso que tiene derivadas institucionales gravísimas una cuestión subjetiva, algo que atañe a su relación personal con Carol Cariola y con Iracy Hasler. ¿Acaso importa? ¿A quién le interesa la forma en que esos chats inciden en su relación de amistad o de enemistad con Carol e Iracy? ¿Es esa una arista, aunque fuera menor, de la investigación? ¿Qué relevancia institucional tiene su comentario que justifique una declaración pública? Ninguna. Pero reitero, eso es lo que le importa a él. Siempre he pensado, más allá de lo repelente que suena cuando ellos lo dicen, que la expresión esta de habitar el cargo tiene un sentido rescatable. Habitar el cargo significa o debería significar que el que lo ostenta comprende que está en un lugar metafórico que no le pertenece, que tiene sus reglas propias, que lo habita temporalmente. Lo que Boric ha hecho, lo que ha hecho Cariola y en general todo el gobierno, no ha sido en realidad habitar cargos, por el contrario, se han apropiado de ellos, los han redefinido y se han identificado con los cargos a tal punto que la expresión que realmente es adecuada para describir su relación, para describir o entender su relación con el poder, está más cerca de el cargo soy yo. Vulgarización de la política, narcisología pura.